Jesús. Hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, nos presenta en todo su contenido tantas cosas que a veces son difíciles de entender para nosotros. Dios ni siquiera espera que nosotros lo entendamos todo, sino que sencillamente le creamos. Sin embargo, yo creo que es cierto y es algo inclusive que sale del corazón humano, el cuestionar, el preguntar. Usted sabe, le hacemos preguntas a Dios muchas veces. Yo le he hecho preguntas a Dios, pero muchas veces, muchas preguntas que le he hecho al Señor. Muchas de ellas el Señor me las ha respondido. Otras sencillamente Dios se ha reservado la respuesta. Y en otras ocasiones Dios ha permitido que sepa la respuesta por otras vías, otras maneras. Dios nos contesta nuestras preguntas siempre que son viables, siempre que es prudente, siempre que está dentro de su voluntad y siempre que Él entienda que nosotros vamos a poder comprender lo que Él nos conteste. Pero ¿qué le parece cuando no es Dios el que hace, no somos nosotros, corrijo, lo que hacemos las preguntas, sino que es Dios el que hace preguntas? ¿Se ha preguntado usted eso? Pues déjeme decirle, mi querido hermano, que en la Biblia, la palabra de Dios, hay más preguntas de Dios a los hombres que de los hombres hacia Dios. Más preguntas de Dios hacia los hombres que de los hombres hacia Dios. El libro de Job, por ejemplo, es un libro que tiene más de 200 preguntas de Dios para Job. Porque Dios vino delante de Job, que estaba cuestionándole con muchas cosas. No entendía su dolor, no entendía su sufrimiento. Estaba confundido, especialmente por cuando llegaron aquellos tremendos amigos. Uno de esos amigos que uno no quiere que llegue en su momento de tristeza. En vez de ayudar a Job, lo que hicieron fue que lo metieron más para el hoyo, lo confundieron más. Y en ese momento se aparece Dios en medio de la confusión de Job. Y en vez de responderle a Job sus inquietudes, lo que Dios hace es que comienza a hacerle preguntas a Job. Preguntas que Job no podía contestar. Pero este ejercicio de Dios haciendo preguntas no comenzó con Job. Comenzó en el Edén, en el principio. De las primeras conversaciones que nosotros tenemos de Dios hablando con el hombre, es Dios haciéndole preguntas al hombre. Y usted sabe lo que ocurrió en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, aquella orden específica que Dios le había dado, de que podían comer de todo árbol que había alrededor del huerto, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ellos no debían comer. Y muchas personas tienen interpretaciones tan equivocadas en cuanto a ese árbol. Las personas que han desmentido a Dios y han querido ponerse en contra de Dios, han planteado que Dios puso el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal en aquel lugar como un gancho. O sea, Dios le puso este Edén maravilloso al hombre y entonces le puso una trampa para que el hombre cayera y entonces ocurriera toda la debacle que nosotros conocemos en la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que Dios no tiene mala intención. Si hay algo en el corazón de Dios, en lo que es el ser de Dios, es la santidad y la justicia perfecta. Dios no obra en base a mala intención. Y eso lo sabemos por su naturaleza. Yo planteo, y esto por supuesto es uno de mis argumentos, que Dios tenía un propósito tardío con lo que tenía que ver con ese árbol. Que Dios plantó el árbol, le dijo al hombre, no comas de él ahora, porque más adelante yo te voy a dar la oportunidad de que tú lo hagas. De hecho, dice la palabra del Señor que en la Nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, el árbol de la vida estará sembrado allá para todos nosotros, lo que vamos a disfrutar de la vida eterna que viene de parte del Señor. Así que Dios tenía un propósito. Sin embargo, el hombre y la mujer desobedecen. La mujer escucha a la serpiente, ustedes recuerdan que es Satanás, y esta mujer come del árbol y dice la palabra del Señor que le da a comer también a su marido. En ese momento se abren sus ojos y ellos comienzan a ver que están desnudos. Y esa desnudez les causa a ellos vergüenza. Y la vergüenza les lleva a ellos a esconderse y a buscar con qué cubrirse. Y cuando Dios aparece en la escena,
Porque Dios aparecía todas las tardes para conversar con el hombre, para intimar con el hombre, para comunicarse con el hombre. Y en aquella nueva conversación de Dios con el hombre, la primera cosa que Dios hace al dirigirse al hombre es hacerle una pregunta. Y nosotros la vemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 9, donde dice: pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por supuesto que esta pregunta no es una pregunta como para que el hombre le diera a Dios una información que él no sabía. No es Dios que está tratando de buscar al hombre por todo el Edén perdido, no sabiendo dónde se encuentra el hombre, tratando de que el hombre le responda: Adán, Adán, ¿dónde tú? No, ese no es el escenario. Dios sabe todo, Dios sabe lo que pasó, Dios sabe del engaño, Dios sabe del pecado, Dios lo sabe todo. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios hace esta pregunta? ¿Dónde estás tú? ¿Es que acaso Dios no sabe que el hombre está escondido? Por supuesto que Dios lo sabe. Y la pregunta no es una pregunta para dar información, es una pregunta para descubrir una posición. Cuando Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú?, entiendo que le quiere decir al hombre: ¿por qué te escondes? ¿Por qué no vienes a encontrarte conmigo? ¿Qué haces ahí en ese lugar? Ese no es el lugar que se supone tú deberías estar. Tú deberías estar viniendo al encuentro de tu Señor, al encuentro de tu Dios. Y yo creo que por aplicación esta pregunta nos llega a nosotros el día de hoy. Y muchos de los amigos que nos están escuchando, creo que están recibiendo de Dios la misma pregunta: amigo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de Dios? ¿Por qué no vienes a encontrarte con Él? ¿Por qué te alejas de su presencia? ¿Por qué cuando escuchas la palabra de Dios sientes como que estás en un lugar equivocado y no quieres escuchar y no quieres prestar atención? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está tu comunión con Dios? ¿Dónde está la relación con Dios que deberías tener cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche? ¿Dónde te encuentras en tu vida con Dios? En un escritorio de un predicador muy famoso había una imagen que representaba a Dios y había una piedra que estaba al lado. Y el mensaje que había detrás de esa escultura sobre el escritorio decía de la siguiente manera: si la piedra se movió y está lejos de Dios, adivina quién fue el que se alejó. Y la respuesta es simple: te alejaste tú, me alejé yo, nos alejamos nosotros. Óyeme bien, mi querido hermano y amigo, nunca es el deseo de Dios apartarse de nosotros, nunca es el deseo de Dios romper la comunión con nosotros, nunca es el deseo de Dios que nosotros estemos lejos de Él. Así que si alguien se alejó, si alguien está distanciado, ese alguien soy yo. Y cuando Dios viene al hombre y le hace esta pregunta y le dice: ¿dónde estás tú?, es para que el hombre se revise. Es para que yo me revise, es para que tú te revises, es para que nos revisemos y nos hagamos la misma pregunta: ¿dónde estoy yo en mi relación con Dios? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? ¿Estoy a la distancia? ¿Estoy en intimidad? ¿Estoy sentado en el banco de una iglesia, si es que voy todavía a la iglesia, pero tan lejos de Dios como si no estuviera ni siquiera en la iglesia? ¿Dónde estoy yo en mi relación con Dios? La respuesta del hombre no complace a Dios. Y escuche cuál es la respuesta: oí tu voz en el jardín y tuve miedo y me escondí. ¿Cómo es que la presencia de Dios le produce ahora miedo al hombre? ¿Cómo es que la presencia de Dios le produce pavor al hombre? ¿Cómo es que la gente hoy en día anda huyendo y corriendo de Dios? Como que Dios es un tirano, como que Dios es un déspota, como que Dios es un Hitler, un Trujillo, como que Dios anda buscando gente para caerle a marronazos. ¿Sabes por qué la gente anda hoy en día en temor? Porque el temor es parte de la falta de amor.
Dice la palabra del Señor que el verdadero amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando tú temes venir a Dios y acercarte a Dios con todas las garantías y la confianza que te ofrece la palabra del Señor y te ofrece el mismo Dios, oye, mi querido amigo, en este momento tienes que revisar tu corazón y preguntarte si el perfecto amor de Dios te abraza, si has recibido el amor de Dios en tu corazón, si te has humillado y te has quebrantado ante ese amor que fue vertido y demostrado en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Temor, miedo, pavor. Vivimos en tiempos, amados hermanos, de pavor, de miedo. La gente anda corriendo de aquí para allá. No solamente son los falsos profetas que quieren capitalizar en el miedo de la gente por la pandemia. No solamente son los falsos profetas que tienen este ministerio de sembrar terror y de sembrar ansiedades y miedo. Es que en el mismo centro del ser humano hay falta del amor de Dios. Y hay gente que hoy en día está durmiendo insegura. Óyeme, los suicidios han aumentado en los tiempos de esta pandemia de una manera astronómica, nos dicen las estadísticas. Hay personas que no han encontrado salida a los más mínimos y los más elementales, las más elementales situaciones que se le han presentado. Y en el temor y el miedo a lo que vendrá, han decidido quitarse de en medio y quitarse la vida. Y yo quiero decirte, si en tu pensamiento, si en tu corazón hay pensamiento suicida, el amor de Dios es capaz de tomar tu temor y echarlo fuera y sembrar en ti la esperanza de Cristo, la esperanza de vida, de transformación. No tienes que quitarte la vida porque hay alguien que te quiere dar vida y quiere echar de ti fuera todo el temor, todo el miedo. Pero el enemigo de Dios quiere que tú huyas de él, que te escondas de su presencia y que en amistad con él, con el enemigo de Dios, entonces tome las peores decisiones que puedan venir a tu vida, como hicieron nuestros primeros padres. Dios no se rinde en su trato con el hombre. Y las oportunidades que Dios nos da de acercarnos a él y amistarnos con él son múltiples, porque Dios no se cansa, aunque el ser humano se canse. Y a pesar de la respuesta equivocada del hombre, Señor, te tengo miedo, me tengo que esconder de ti, Dios insiste y le dice al hombre otra pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Muchas personas dirían que Adán le dijo a Eva, estás desnuda. O Eva le dijo a Adán, oh, Adán, tápate, que veo que estás desnudo. No, hermanos, los seres humanos andaban desnudos sin avergonzarse. Y no solamente andaban desnudos sin avergonzarse, sino que hoy en día la única persona ante la cual yo me desnudo sin vergüenza es delante de mi esposa. Y creo que la única persona delante de la cual mi esposa se desnuda sin vergüenza soy yo. Porque entre esposo y esposa, esposa y esposo, no hay vergüenza. O sea, nos quitamos la... Entonces usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que esposo Adán, esposa Eva, tienen vergüenza de estar desnudos? ¿De dónde sale eso? Oh, mis queridos hermanos, aquí viene la pregunta de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? De aquí se han tomado todo tipo de conclusiones erradas, como para decir que el sexo, o sea, las relaciones sexuales son pecaminosas y tienen ese tinte de pecaminosidad, y por causa de eso, entonces los seres humanos, discúlpenme que se me cayó aquí algo, lo voy a recoger, y que por esa causa los seres humanos tenemos vergüenza, tenemos temor, porque la sexualidad nuestra tiene que estar escondida, tiene que estar cubierta. Pero vuelvo y le digo, Adán es el esposo de Eva. Eva es la esposa de Adán. Aquí no hay razón para vergüenza. Entonces la pregunta de Dios demanda una respuesta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Que tenías que avergonzarte hasta de tu mujer. Y tu mujer avergonzarte hasta de tu hombre. Amados hermanos en Cristo Jesús, esta es una pregunta que se transporta y viene aún al día de hoy
en el tiempo en que nos encontramos nosotros. La vergüenza, escuche esto, la palabra vergüenza es un sentimiento que se produce cuando nuestra conciencia misma nos lleva al punto de sentir que hemos cometido algo, hemos hecho algo que va en contra de las reglas, de los rudimentos de la sociedad, de nuestra crianza, de los principios y de los valores que nos han inculcado a nosotros. De ahí viene la palabra vergüenza. Y la vergüenza es cuando tú te vas en contra de tu propia formación. La vergüenza se produce cuando el mismo Dios nos enseña y nos muestra que lo que hemos cometido ha estado en contra de las leyes de Él y en contra de las leyes de otros seres humanos. Vergüenza, no queremos que otros sepan. Tenemos temor de exhibirnos tal y como somos, porque si la gente ve lo que yo hice, si la gente ve quién yo soy, si la gente conoce mi historia, si la gente sabe mi secreto, qué vergüenza, qué vergüenza. Y por eso Dios le dice al hombre, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te lo mostró? ¿Quién te expuso? ¿Sabe cuál es la respuesta? Dios lo hizo. Dios le dio ese sentido, ese sentimiento al hombre para que en el momento en que traspasara los límites no se quedara tranquilo, no se quedara quieto, no se quedara impune, no fuera insensible. Dios le puso ese sentimiento al hombre. Y es por eso, mis queridos amigos, que digo y he dicho en otros mensajes que es triste y lamentable la condición de cualquier persona que no siente, que no le molesta lo que hace, que no pide perdón, que no se humilla, que no se quebranta, que hay personas que pecan y pecan y pecan y no hay problema. No hay problema, no. Dios nos ha puesto algo que es como un fusible interno, como un breaker, le decimos en la electricidad, que se dispara en nosotros. Y qué bueno cuando eso sucede. Porque cuando estamos expuestos y vemos nuestra desnudez y vemos nuestro pecado y vemos nuestra condición, lo próximo que debe suceder es lo que revelan las próximas 2 preguntas de Dios. Son 4 aquí en el libro de Génesis. Y la próxima pregunta es, ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? Qué pregunta inocente. Es que Dios no sabía. Es que Dios quiere que el hombre le diga, sí, Dios, yo comí. Y entonces le iba a responder, ajá, comiste. Oye, chico. No. Dios no está buscando información. Él sabe que comieron. Entonces, ¿qué está buscando Dios? El hombre responde y dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Mire, hermano, desde el principio de la humanidad, los seres humanos hemos tenido la característica de buscar culpables, de echarle la culpa a otro. Usted va a los hogares, los esposos, esposas, familias en crisis, y cuando usted trata de intervenir, lo primero que la persona que está en crisis quiere hacer es decir quién es el culpable de su situación. Hay veces que el esposo viene a contar sobre su esposa y tiene razón quizás en todo lo que dice, pero la mayoría de las ocasiones él no dice su parte. Una porque a veces es incapaz de verla y otra porque sigue la tendencia de Adán, la mujer que tú me diste. ¿Qué solución trae eso? Ninguna. El principio de la reconciliación con Dios es que tomamos responsabilidad de nuestras conductas y de nuestros errores como primer paso, como paso indispensable para que Dios restaure nuestras vidas y nos lleve por el proceso del arrepentimiento. Así que aquí está la pregunta de Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Qué está buscando Dios? Hermano, Dios está buscando que el hombre confiese. Confiese. La palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonar, escuche esto, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso que Dios dice en el libro de Primera de Juan, es cierto en Primera de Juan, como era cierto también en el libro de Génesis capítulo 3. Dios le está diciendo al hombre, confiesa, yo te vi, yo estuve ahí, yo vi cuando comiste, yo vi cuando tu mujer te dio, tú me desobedeciste, yo estoy consciente de eso, pero confiésalo, dilo. La palabra confesión en el idioma en que se escribió la Biblia, en uno de ellos, el griego, significa decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo. ¿Qué es decir lo mismo? Dile a Dios lo mismo que ya Él sabe. Dios no necesita que te recomiendes a ti mismo, que le digas lo gran hombre que tú eres, la gran mujer, o que tú tienes tantas virtudes y Dios lo sabe todo de ti. Dios no necesita más que tu confesión. Y confesar es decirle a Dios, Señor, sí, yo sé que tú sabes que he fallado. Señor, sí, yo sé, tú sabes que he mentido. Sí, Señor, yo sé que tú sabes que no he amado. Sí, Señor, tú sabes que no he perdonado. Señor, tú sabes que me he dejado arrastrar por mi carne. Sí, Señor, tú sabes que estos pensamientos, sentimientos han llegado a mi corazón. Tú lo sabes, Señor. Te confieso, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y a continuación entonces podemos decir, perdóname, pero tú lo sabes. No podemos allantar a Dios. No podemos pretender delante de Dios. Lo único que podemos hacer delante de Dios es ser sinceros, honestos, abiertos, desnudarnos totalmente, quitarnos toda la apariencia, todas las caretas, toda la ropa que nos envuelve y decirle a Dios, Señor, tú sabes todo de mí, tú lo sabes. Y la última pregunta, cuando el hombre le da esta excusa a Dios que Dios no la pasa, entonces Dios se vuelve a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Oiga, hermano, esta era la oportunidad para Eva de hacer lo que su esposo Adán no hizo. Esta era la oportunidad para Eva para decir, sí, Señor, yo sí confieso. Yo sí hice lo que tú dijiste que no hiciera y no hice lo que tú dijiste que hiciéramos. Perdóname, Señor, perdóname. Pero qué triste que al igual que su marido, Eva siguió la tendencia de casi todos los seres humanos, la misma. Bueno, no puedo señalar al hombre porque ella me señaló a mí. La serpiente, ella me engañó, ella es la culpable. Yo no, yo no, la serpiente. Y cuando no hay confesión, sino excusas, cuando no hay confesión, sino buscar culpables, cuando no hay confesión y arrepentimiento, entonces lo que viene es juicio. Juicio. Y lo que vino a la vida de Adán y Eva fue juicio. Como ha venido juicio a la vida de tantas personas en este mundo que han tenido la oportunidad preciosa de ir a Dios y decirle, Señor, tú sabes todo lo que yo he hecho. Tú sabes mi vida. Tú me conoces mejor que yo. Yo le pregunto, familia de Tiempo de Compartir, lanzo esta pregunta. ¿Qué usted cree que hubiera sucedido si en el huerto del Edén el hombre hubiera confesado? ¿Qué usted cree que hubiera sucedido? Deme su respuesta. Hubiera dicho Dios, no, es muy tarde, no se puede, ya ustedes pecaron, no hay remedio. ¿Hubiera dicho Dios eso? Yo quiero proponerles que creo que se hubiera cumplido lo que se ha cumplido en toda la historia de la humanidad con el Dios que recibe a todo aquel que se acerca a Él y no le echa fuera. En ese momento, el manto de la misericordia de Dios se hubiera levantado y hubiera arropado a Adán y Eva y Dios hubiera perdonado a nuestros primeros padres. Esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. La historia de la humanidad hubiera sido diferente
Porque el poder no lo tiene el pecado. Óyeme bien, el problema de tu vida no es el pecado. El problema es que no lo has confesado. Porque si lo confiesas hay solución. El pecado no tiene poder frente a la sangre poderosa de Cristo, frente a la autoridad del Cordero de Dios. Pero mientras permanece oculto, mientras hay excusas, mientras no te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, sí, el pecado tiene autoridad sobre ti. Pero una vez confesado, una vez expuesto, una vez desnudado delante de la presencia del Señor, dice ese mismo libro de Primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos no solo de algunas, sino de toda maldad. El problema no es el pecado. El problema es no haberse arrepentido. El problema no es el pecado. El problema es no confesarlo. Porque si lo confesamos, si nos arrepentimos, hay solución. Aquí está el Cordero de Dios, que desde los tiempos del Edén quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Y si tu vida esta falta de paz, si Dios ha venido a ti con preguntas y te ha dicho, pero fulano, ¿dónde estás metido? ¿En qué tú has caído? Muchacha, ¿en qué tú has caído? Y tú mismo te has dicho, ¿cómo es posible que yo esté en esto? Yo no soy así. Esta no soy yo, este no soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy yo? Hay un Dios que viene a ti y te dice, yo te saco de ahí. Y yo te doy nueva vida. Solo confiesa, solo dime, solo búscame, solo clámame, que yo te responderé. Y tú me encontrarás. Y si Dios te ha preguntado, ¿quién te dijo, quién te ha señalado que estás mal, que no estás bien? No te ufanes de ninguna otra manera, es que Dios está bregando contigo, Dios está tratando con tu alma, es Dios que te está hablando, es el Espíritu Santo que te ama y te está diciendo, tengo oportunidad para ti, tengo propósitos con tu vida, no quiero que estés en ese lugar porque lo que tengo para ti es más alto, es más sublime. Sal de la posigla, hijo pródigo, y ven a la casa de tu Padre, donde hay fiesta y celebración, vestido nuevo, anillo para tu mano, calzado para tus pies. Sal de ahí, ahí, hoy en el nombre de Jesús. Hoy has hecho lo que Dios sabe que no debiste hacer. Ya Dios lo sabe. Óyeme, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe. Solo tienes que venir y decirle, Señor, confieso lo que ya tú sabes. Y ese Padre amante te va a abrazar y te va a perdonar y te va a restaurar y te va a quitar el dolor y la vergüenza se van a ir. Porque así es nuestro Dios. Desde el principio de la creación, desde el mismo principio de la creación. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios? ¿O estás en otro lugar? Yo quiero orar en este momento por todos aquellos que han recibido esta palabra. Y familia de Tiempo de Compartir, acompáñenme a orar. Porque yo siento en mi espíritu, en mi corazón, que hay personas que han recibido esta palabra de parte del Señor. Y ahora mismo están quebrantados por el Señor. Y yo quiero invitarte, así como estás, con tus lágrimas, con tu corazón, con tu quebranto, con tu vergüenza, con tu espíritu, como lo tienes, pensando en las cosas que han pasado en tu vida, que le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Perdóname. Perdóname, Señor. Sálvame. Límpiame. Expongo delante de ti mis pecados y mi vida. Hazme, Señor, una nueva criatura. Que la sangre tuya borre todo esto, Señor. Que la sangre tuya me limpie completamente. Tú moriste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Derramaste toda tu sangre para que fuera mi detergente
y para que yo pueda venir a ti, Señor, con toda esta vergüenza que siento, a decirte, Señor, que quizás solo tú lo sabes, pero Padre Santo, es suficiente para decirte, perdóname, límpiame, sáname, sálvame, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, comunícalo, por favor, compártelo con nosotros. Mándame un mensaje, escríbelo en el chat aquí de Tiempo de Compartir, sea Facebook, sea YouTube, o mándame un mensaje en privado, como quieras hacerlo. Y será para mí un gran placer gozarme contigo, orar contigo y celebrar la misericordia de Dios que haya llegado a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, familia de Tiempo de Compartir. Yo sé que Dios ha tocado corazones